Buenos días. Me encanta cuando las luces se encienden y puedo verlos a todos. Es muy grato. Tenemos un buen grupo esta mañana. Bienvenidos todos. Y esta mañana, básicamente hemos cubierto los 4 primeros capítulos del libro de Nehemías. Y vale la pena hacer un recorderis. Espero no me hagan quedar mal. Espero que esa plática no se haya perdido. Así que hemos estado estudiando el libro de Nehemías y estamos viendo cada uno de los aspectos de la vida, del carácter de Nehemías que fueron útiles para que él lograra desarrollar el trabajo, la tarea que Dios colocó en su corazón. Así que hemos visto en materia de principio algunos ladrillos que Nehemías colocó en ese muro, en esa muralla que construía. Quiero recordar esta mañana rápidamente. ¿Ustedes recuerdan el primer ladrillo? El ladrillo de la fe, ¿cierto? Todo lo que nosotros hagamos debe estar sobre la base de la fe. ¿Cuál fue el segundo? Disciplina. Cuando yo tengo fe, la fe no es un sinónimo de desorden, ¿cierto? Más bien es un sinónimo de disciplina y de cuidado minucioso en nuestra planeación. ¿Cuál fue el tercero? El ladrillo de la comunicación, ¿cierto? La importancia en cómo comunicamos lo que queremos expresar y nuestros sentires, ¿cierto? ¿Y cuál fue el siguiente? ¿Sí? Ok, el ladrillo de la perseverancia, ¿cierto? Y estuvimos enfocándonos en los retos externos, ¿cierto? Oposición externa. ¿Y a qué hacíamos alusión? Cuando el problema está afuera, ¿cierto? Cuando cerramos puerta y decimos, estamos en casa, como el video que vimos, ¿cierto? Llegar a casa para cada uno de nosotros debe ser eso, un alivio. No importa cómo estén las cosas en la calle, no importa cómo estén las cosas en lo laboral, ojalá que llegar a casa para nosotros sea sinónimo de alivio, de consuelo, de descanso. Pero ese era el tema, el último tema que vimos. Cuando los problemas vienen de afuera, pero cerramos la puerta y experimentamos calma, ¿cierto? Hoy vamos a enfocarnos en el ladrillo del testimonio. Ese va a ser el ladrillo que vamos a tratar de estudiar esta mañana a través del libro de Nehemías. A propósito, las cosas aquí empiezan a cambiar. Mientras los ataques vinieron de afuera, ¿recuerdan cómo reaccionó el pueblo? ¿Estaban animados? Sí. ¿Eran fuertes o estaban débiles? Estaban muy débiles, ¿cierto? De hecho, dice que estaban en una calamidad, estaban en una humillación, ¿cierto? Pero, ¿cómo contrarrestaron esas condiciones precarias? Con ánimo, ¿sí? Punto. Las condiciones a su alrededor no eran las mejores, pero en sus corazones estaba el deseo de trabajar por lo que Dios estaba colocando en sus corazones. Pero ahora vamos a empezar a ver un cambio notorio. Vamos a empezar a notar que esos ataques que estaban afuera, que esos ataques que venían de afuera, empezaron a hacer daño. Y de alguna manera, eso sí produjo que el interior empezara a experimentar un daño. ¿Y cuál era ese daño? A propósito, esos ataques internos son mucho más dañinos que los externos. Cuando los problemas vienen de afuera, uno los enfrenta más fácil que cuando se generan en el seno de la familia, cuando se generan en el interior de la comunidad. Eso es algo mucho más crítico. Y existe mucho material bíblico que nos ayuda a entender la severidad cuando el mal está adentro y no afuera. Pero antes de ir a algunos de esos textos, quiero que vayamos directamente a la fuente de la cual estamos aprendiendo en esta serie, y es Nehemías capítulo 5. Así que si tienen sus Biblias, por favor, sáquenlas, este es el momento para hacerlo. Si no las trajeron, dentro de 8 días tienen la posibilidad de traerlo. Por ahora van a mirar y van a leer en la pantalla. ¿Listo? El capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 5 de Nehemías dice así: Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían:
si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. ¿Cómo deberíamos interpretar eso? Sobrepoblación, ¿sí? Versículo siguiente dice, pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban, por conseguir trigo, para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. ¿Ustedes alguna vez han tenido que empeñar alguna pertenencia? Espero que no. Personalmente, eso me parte el corazón, ¿sí? He tenido la oportunidad de ver amigos que en momentos de crisis económica han tenido que empezar a decidir de qué podemos salir. Y eso es muy, muy triste, pero esa era la realidad del pueblo hebreo en este contexto. El versículo 4 dice, había también quienes se quejaban, tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Eso deberíamos subrayarlo, ahí sí tienen sus Biblias físicas. Estaban pagando impuestos carísimos, estaban pagando impuestos al rey, eso era algo que no daban espera. Entonces estaban en unas condiciones precarias, económicamente estaban entrando en bancarrota y aparte de eso tenían que pagar un tributo al rey. No es diferente en nuestros días. El versículo 5 dice, y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Si nosotros nos quejamos de la situación en nuestro país, creo que el hecho de estudiar estas palabras puede darnos un mensaje de aliento. Y no porque las condiciones sean iguales, creo que la condición que ellos estaban pasando era mucho más crítica, ¿sí? Sin embargo, el alivio que encontraron al final fue un alivio, fue un bálsamo, en medio de una situación que era muy, muy crítica. Así que volvamos al punto. Hace 8 días, los ataques en el capítulo 4, ¿de dónde venían? De afuera. Y ellos quisieron cerrar la puerta. Y entonces todo estuvo perfecto, ¿cierto? No. Lo que empezamos a leer en el capítulo 5, es que ese problema externo que había afuera, de alguna manera logró pasar esa muralla fortificada. Estoy pensando en Nehemías, como la señora que después de su día de trabajo llega a casa y todos sus hijos están en la sala alrededor, están en un círculo y ella, pues impresionada por lo que puede estar ocurriendo, por qué están haciendo, se asoma y lo primero que ve es que sus hijos están rodeando un grupo de zorrillos. Así que la primera reacción de la señora es, cuando ve ese cuadro, es, ¿qué están haciendo? Por favor, corran. Y sus hijos, cada uno agarra un zorrillo y sale corriendo. ¿No les parece a ustedes que a veces tratamos de solucionar el problema y creemos que ya lo tenemos solucionado y de repente nos damos cuenta que no, que hay problemas mucho más profundos? Pues a veces siento que Nehemías empezó a sentirse así. Había motivado al pueblo, había trabajado fuerte, tan fuerte que dice que incluso ni se quitaban su ropa para no descuidar su trabajo. Y ahora resulta que el problema es más agudo, porque no está afuera, ahora el problema está dentro del pueblo. Y eso es mucho más serio. Quiero que leamos ahora sí algunos textos claves para tratar de entender lo complicado cuando el problema logra penetrar. El Salmo 55, versículos 12 y 14, dice así: si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podrían esconder. En el caso del pueblo judío, eso fue lo que pasó. Cuando fue invadido por el imperio babilónico, ¿ellos qué hicieron? Se defendieron, pelearon. En ese momento no lograron resistir porque de hecho
fueron cautivos y se los llevaron. Pero al entender que ellos eran enemigos, lo que hicieron fue enfrentarlos. Y es lo que usted y yo haríamos. Cuando interpretamos un enemigo, pues estamos alerta. Pero pasaba algo, empezaba a ocurrir algo diferente con el pueblo judío. El versículo 13 dice: pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Eso es lo que vamos a estar analizando esta mañana. He tenido la oportunidad de escuchar a muchas parejas jóvenes y que llevan muchos años de matrimonio, y es impresionante cómo el amor sí todo lo puede. He escuchado el testimonio de parejas que dicen: mira, hemos tenido que enfrentar muchos problemas en nuestra vida, pero si nuestra relación está bien, entonces cualquier situación es llevadera. Pero ¿saben? Ocurre exactamente lo contrario cuando la situación es adversa. Cuando la relación no está bien, cualquier cosa que llegue al interior del hogar tiene una connotación grandísima o completamente diferente. Así que, ¿qué ocurre aquí? El pueblo estaba animado, estaban construyendo, lograron enfrentarlo, pero ahora el problema se agudiza. Tienen que enfrentar el problema no afuera, sino en la sala de la casa. Escuchen lo que dijo Jesús acerca de estos eventos. Entonces, en Mateo capítulo 12, versículos 22 a 26, dice: entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será ese el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y escuchen la pregunta de Jesús, la respuesta de Jesús. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo, pues, permanecerá su reino? En el contexto de Nehemías, mientras el pueblo estuviese unido, podían enfrentar al enemigo que viniera. Pero una vez que los problemas entraron, el pueblo empezó a dilatarse, empezó a dividirse, y esos principios y esa fortaleza empezó a quebrantarse. Básicamente es lo que está diciendo Jesús. En el caso del pueblo judío que reconstruía la muralla, aunque habían detenido al enemigo, ahora debían enfrentarse a sus propios problemas. ¿Cuál era el problema? Que el enemigo iba a seguir atacando, mientras ellos trataban de solucionar los problemas internos. ¿Pararon la obra? Sí, tuvieron que parar lo que estaban haciendo. Y quizá no llevaron ollas, ni quemaron llantas, ni cerraron el tráfico, pero literalmente lo que aquí estamos viendo es que hicieron una huelga, hicieron una protesta y expresaron sus sentimientos. En el versículo 1 del capítulo 5 dice: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente. ¿Sí? O sea, era una protesta seria. ¿Contra quiénes? ¿Contra sus enemigos? No. Contra sus propios hermanos judíos. ¿Y cuál era la razón del problema? ¿Cuál era la raíz del problema? Según los textos, algunos tenían familias grandes y no tenían para comer. ¿Cuál es la reacción inmediata? Quejarse contra sus hermanos. Pero pongámoslo por un momento en contexto, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez han pasado por una situación económica difícil?
Todos, creo que todos acá no hemos logrado escapar a esos eventos de la vida. ¿Y cuál es la reacción que ustedes han tomado? ¿Irse a pelear con el vecino? ¿El vecino tiene la culpa? Tal vez no. Pero aquí estaban protestando sus hermanos, estaban protestando entre familia, con hermanos. Y vamos a entender un poquitico por qué las protestas. Otros tenían propiedades, sin embargo, habían tenido que hipotecarlas para soportar el problema. Es posible que al momento, en el inicio de todo esto, algunos podían trabajar, lograron sostenerse, pero con el paso del tiempo la situación se fue volviendo más y más crítica, al punto que los que tenían sus casas, los que tenían sus huertas, tuvieron que empezar a venderlas y a salir de ellas. Pero ¿qué iba a ocurrir cuando ya no tuviesen ni trabajo, ni tuviesen propiedades? Dicen que algunos de ellos dieron como prenda esas propiedades por préstamos a sus hermanos. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Literalmente tomaron posesión de esas propiedades. Y no les importaba volverse más ricos. Y no les importaba ver a sus hermanos pasar necesidades. Esa era la realidad aquí. Y yo creo que esa fue la raíz del problema. Dice que algunos de ellos, al no tener trabajo, al no tener sus propias huertas, ni siquiera tenían que vender. ¿Qué hicieron entonces? Se vendieron a sí mismos como esclavos. No es diferente a los tiempos actuales. Tristemente, hay gente que quiere trabajar con tal de tener un alimento diario. Uno esperaría algo completamente diferente. Especialmente del pueblo judío, uno esperaría acciones diferentes. ¿Saben qué me impresiona de esta lectura? ¿Ustedes creen que la Biblia está pasada de moda? Nunca va a pasar de moda. ¿Saben? Yo leo esto sobre población, impuestos altísimos, huelgas, manifestaciones. ¿No les parece que estamos leyendo el periódico de ayer? No entiendo cómo personas dicen que la Biblia es un libro irrelevante o que es un libro anticuado. Esto es palabra de Dios y estamos viviendo esas situaciones en nuestra realidad. En otras palabras, a los judíos les estaba aconteciendo lo que nosotros decimos comúnmente, al caído, caerle. Podríamos pensar que lo que hacían algunos era justo. Podríamos pensar que algunos supieron administrar mejor sus propiedades y que otros simplemente se dedicaron a consumir, a derrochar y que no administraron bien. Pero lo que también podemos decir es que las decisiones que ellos pudieron haber tomado, si fueran diferentes, los resultados pudieron ser diferentes. ¿Qué hace Nehemías entonces cuando ve todo su pueblo discutiendo, peleando, incluso alimentando sus ambiciones a costa de sus hermanos más pobres? En el versículo 6 y 7 de Nehemías 5 dice que cuando oí esas palabras de protesta, ¿qué hizo? Se enojó muchísimo. Y después de reflexionar, reprendía a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos. Charles Swindoll, en su libro Pásame otro ladrillo, hace uso de las acciones de Nehemías para recordarnos un principio importante. Y el primer principio, ese principio está en sus boletines como el punto número 1. Y es cuando todo lo demás falla, hay que leer las instrucciones. ¿Qué tan buenos somos nosotros leyendo instrucciones? ¿Nos gusta leer instrucciones? A veces pensamos, ¿por qué la lavadora ya no funciona? ¿Sí? ¿Por qué está botando espuma? Y resulta que echamos media libra de jabón cuando realmente debíamos haber echado un cuarto.
Pero somos malos leyendo instrucciones. Pero cuando las cosas empiezan a fallar, entonces nosotros vamos al manual, ¿cierto? Cuando el televisor ya no nos funciona, cuando ya no nos funciona con el golpecito, entonces vamos al manual, sacamos la cartilla y empezamos a revisar, ¿cierto? ¿Qué hace Nehemías? Recordar las instrucciones. ¿Y qué decían las instrucciones? Vamos a mirar un poco más de lo que estaba ocurriendo. Seguimos en el versículo 8, dice, y allí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Eso es injusto. En la mente de Nehemías es imposible pensar que esto está ocurriendo. Continúa. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Yo añadí, lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Por favor, si podemos subrayar eso, hagámoslo. Dice, vamos a leerlo nuevamente. Dice, ¿no deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? Mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo, les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosles esa carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. El versículo 12, la primera parte dice, está bien, respondieron ellos. Haremos todo lo que nos has pedido. Se lo devolveremos todo sin exigirles nada. ¿Por qué se quedaron callados? No tenían argumentos para defenderse. Efectivamente, Nehemías tenía razón cuando les dijo que lo que hacían era incorrecto. Y me encanta pensar que Nehemías les recordó que era incorrecto porque deshonraban el nombre de Dios con esas acciones. Lo que Nehemías les dijo es, mira, ustedes le están dando la razón al enemigo. Ustedes hacen que el enemigo hable mal de nuestro Dios. Y con justa razón. En este momento, la situación en la que ustedes se encuentran no es testimonio para los paganos, para los incrédulos, para los que no conocen el amor de Dios. ¿Notan cómo a veces nosotros estamos tan preocupados, incluso cuando no es por vernos bien en la iglesia? Y una de las quejas comunes de la gente afuera es que en la iglesia todos son bellos. Pero cuando están afuera pareciera que simplemente fuera cuestión de cambiar un chip, ¿sí? Pero eso ocurre también en el sentido opuesto. A veces creemos que solo necesitamos ser testimonio afuera. Y no, necesitamos ser testimonio delante de nuestros mismos hermanos. A veces creemos que necesitamos ser de testimonio solamente para los que no conocen y no. En realidad, nuestra familia debe ser la primera en hablar bien de nosotros. Porque si hablan bien de nosotros, entonces hablan bien de nuestro Dios. Eso es lo que está haciendo Nehemías. Entonces, como todo buen líder y amante de la verdad, Nehemías recuerda las reglas y las instrucciones. ¿Y qué decían las instrucciones? Éxodo 22, 25 dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Primera falla. ¿Ellos estaban cobrando intereses a sus hermanos? Sí, lo estaban haciendo, al punto que si no lograban pagar sus deudas, los estaban esclavizando. ¿Qué decía la instrucción? Levítico 25, 35 al 40. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y no tiene cómo sostenerse,
Ayúdale como lo harías con el extranjero o con el residente transitorio. Así podrás seguir viviendo entre ustedes. ¿Eso era lo que estaban haciendo? No. Habían olvidado por completo la regla. No le exigirás interés cuando prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios. ¿Por qué no deberían hacerlo? Por temor a Dios, por temor al que instauró la ley. Así, tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses, ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Yo soy el Señor tu Dios, y eso está en mayúsculas porque quiero que prestemos mucha atención. Dice, yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si alguno de tus compatriotas se empobrece y se ve obligado a venderse a ti, no lo hagas trabajar como esclavo. Trátalo como al jornalero o como al residente transitorio que vive entre ustedes. Trabajará para ti solo hasta el año del jubileo. Es decir, tienes derecho a beneficiarse de su trabajo solo por un tiempo. No lo vas a esclavizar ni vas a hacer uso abusivo de los servicios de tu hermano. Y coloqué en mayúsculas el versículo 38 porque esa era una promesa de Dios. Dios siempre le está recordando a su pueblo que si los bendijo cuando estaban en Egipto, también les daría su bendición donde fuera que los llevara. Dios siempre está recordando a su pueblo, yo que te saqué de la esclavitud. Te saqué de la esclavitud para que fueras libre. Y la forma de sobrevivir es haciéndose de la promesa, es abrazando la promesa, no es volviéndose ricos a costillas de sus hermanos. Básicamente lo que Dios les está diciendo es, mira, yo soy capaz de bendecirlos a ustedes. No tienen que sacar provecho del más débil. De alguna manera lo que Jesús les estaba diciendo es, tu honra, tu prestigio, no va a crecer quitándolo a tu hermano. Tú no vas a ser más brillante cuando opacas a tu hermano. No está bien que surjas cuando lo haces a costa de tu hermano. Dios les dice, yo los voy a bendecir. Solo tienen que seguir la regla. Básicamente lo que les dice Nehemías es la manera de solucionar el problema no era ensañándose contra ustedes. El enemigo está afuera. Pero si ustedes empiezan a tener ese tipo de actitudes, entonces el enemigo está adentro y eso no es sano. Mark Twain expresó, el que hace siempre lo correcto nunca se equivoca. El que sigue las reglas de Dios nunca se equivocará. Si el pueblo judío hubiese seguido de cerca la ley, ¿estarían experimentando este problema? No. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? ¿Qué va a pasar con Conviva Norte cuando no siga de cerca el mandamiento? Posiblemente vamos a terminar igual que el pueblo judío. Y saben, yo me alegro en decirles a ustedes que de alguna manera como iglesia nos hemos logrado mantener unidos y eso es grato. Pero saben, en ningún momento podemos bajar los brazos. No podemos hacerlo ni siquiera un instante. No estamos pasando por esa realidad, pero no debemos olvidar que el enemigo sabe que cuando logra penetrar se hace mucho más fuerte. Así que podríamos decir, bueno, eso era el pueblo judío, nosotros somos su iglesia, ¿sí? Eso pasó hace más de dos milenios. Nosotros estamos en otros tiempos. El principio sigue siendo el mismo. Y el principio número 2 es de nada sirve reconstruir la muralla si el enemigo ya está
adentro. De nada nos sirve cerrar las puertas si el conflicto lo estamos provocando nosotros mismos. Sería tiempo perdido tener muros y paredes fortificadas si las personas que habitan las paredes no lo estamos. Eso no tendría ningún sentido. Cuando como iglesia no tomamos en serio las instrucciones de Dios, dejamos al enemigo entrar. Y de repente no sirve de nada las construcciones físicas fortificadas si nuestras vidas no están fortificadas. Y me encanta que Nehemías apela al celo que debe existir en el corazón del pueblo por mantener la reputación de Dios. Y les dice, ustedes no están siendo de testimonio para las naciones paganas. Nuestros enemigos deshonran a nuestro Dios dado que sus acciones no son las correctas. Pero ¿saben? En medio de todo esto, hay algo que me llama mucho la atención. Y es que el pueblo entendió. Están todos en huelga, quejándose unos contra otros, protestando unos contra otros. Y llega Nehemías y les dice lo que tienen que hacer. Y dice que ellos estaban callados. No tuvieron nada que responder. Pero tampoco dijeron cosas como, espera un momento, Nehemías, es que ellos no hicieron eso. Tampoco dijeron, es que nosotros hemos sabido administrar mejor nuestras riquezas. Tampoco dijeron, la verdad, nos parece injustos, no estamos de acuerdo. No. Callaron y fueron obedientes. La pregunta es, ¿por qué? La respuesta es porque entendieron que su responsabilidad era como pueblo. Que en ese contexto, si bien habían responsabilidades individuales, habían responsabilidades como familia. Y que si como familia entendían esa responsabilidad, las cosas serían completamente diferentes. Quiero esta mañana que entendamos un texto que es muy, muy importante, que nosotros lo entendamos. Y quizá vamos a terminar esta mañana con ese texto. Si lo encuentro, puedo leerlo. En Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, Jesús se refiere a una parábola y quiero que por favor prestemos mucha atención a lo que Él está diciendo. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ello el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay varios aspectos importantes aquí, en esta parábola. Lo primero es que tanto hijos de Dios como los que aún no han experimentado salvación, vivimos en un mismo mundo. Hacemos parte de una misma sociedad. En nuestras comunidades, en nuestras cuadras, en nuestros barrios, no todos son creyentes, ¿o sí? No. Lo que Jesús está diciendo es que un día, en el futuro, los hijos de Dios vamos a estar
de un lado y los que no lo son, los que nunca abrazaron el sacrificio de Cristo en la cruz, van a estar del otro lado. Pero por ahora estamos todos en un mismo mundo. ¿Y qué pasa con el trigo y la cizaña? Según la historia dice que la cizaña, cuando está germinando la semilla, es muy parecida al trigo. ¿Notan ustedes lo astuto del enemigo? ¿Dónde siembra la cizaña? ¿Al lado? No. Entre. Entre. Y con el pueblo judío aconteció eso. El problema estaba afuera, pero el enemigo logró penetrar y ahora estaba entre el pueblo. Pero me interesa que cuál es la reacción de los sembradores. Señor, ¿quieres que arranquemos eso? Y él dice no, porque posiblemente si ustedes arrancan la cizaña, van a arrancar el trigo, van a lastimar lo que es bueno. Pero también dice, déjenla que crezca y dé fruto. ¿Cuál es entonces la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Su aspecto físico? No. La diferencia es el fruto. ¿Qué hace diferente la cizaña del trigo? El fruto. ¿Qué debe hacer diferente los hijos de Dios a aquellos que no lo son? El fruto. Y tarde o temprano ese fruto germinará. Tarde o temprano el mundo podrá conocer esos frutos. La pregunta válida es, ¿cuál será ese fruto? Pensemos en nuestras vidas por un instante, nuestros pensamientos, las cosas que hacemos cuando nadie nos ve, las cosas que quizá solo tú y Dios conocen. Piensa por un instante, si seguimos viviendo de la manera en cómo vamos, ¿puedes pensar cuál va a ser ese fruto? ¿Piensas que al final la gente va a decir, ¿es trigo? O tal vez la gente va a decir, es cizaña. ¿Cuál es el fruto que estamos alimentando y cuál es el fruto que queremos mostrar? Como iglesia, estamos llamados una vez más a hacer lo que sea posible para que el enemigo no logre afectar nuestro interior. En sus boletines hay unas palabras finales que son literalmente la letra de una de las canciones que cantamos. Esta canción es un pedido a Dios que dice, déjanos ver lo que entristece tu corazón. Quiero que tomemos ahí un instante, cada uno delante de Dios. Si quieren cerrar los ojos, por favor, háganlo. Si quieren inclinar su rostro para estar más concentrados, por favor, pueden hacerlo. La canción que cantamos dice, déjanos ver. Dios, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, muéstranos aquello que estamos haciendo mal, que puede afectar el cuerpo como iglesia. Déjanos ver lo que entristece tu corazón, déjanos ver aquello que te duele. Porque como la iglesia que tú quieres ver, nosotros deseamos reflejar tu luz. Este no es un llamado a echar piedra ni a salir a las calles, no. No es un llamado ni siquiera a protestar en contra del sistema. Es un llamado a preservar la armonía dentro del seno de la iglesia. Es un llamado a preservar la armonía del cuerpo de Cristo. Iglesia, les invito a que esta mañana evaluemos nuestra vida, nuestras acciones, y que lleguemos delante de Dios pidiéndole que nos ayude a saber, que nos muestre aquello que entristece
su corazón y que en algún momento puede hacer daño a la iglesia. Padre, quiero rogarte esta mañana, en primer lugar, por nuestra iglesia. Quiero rogarte, Padre, que así como nosotros hemos impedido, así como hemos hecho frente al enemigo externo, nosotros también podamos cuidarnos del enemigo que puede existir y que puede estar en cada uno de nosotros a través de nuestras acciones. Padre, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de romper la regla y de ocasionar daño, un daño que puede ser demasiado profundo, si es que se da al interior de la familia. Así que yo te ruego, Señor, que esta mañana tú abras nuestros ojos, que toques nuestro corazón y que nos ayudes a visualizar cada una de esas cosas que tú sabes que potencialmente son un peligro, que tú sabes que si ese fruto sale a la luz, puede ser destructivo. Yo te ruego, Padre, que esta mañana tú nos ayudes a recordar cuál es la regla, que tú nos ayudes a recordar cuáles son los pasos correctos que debemos dar como hijos tuyos para que esta familia prospere, para que esta sea una familia diferente, para que esta sea una familia a la cual hasta los enemigos de la iglesia hablen bien, que no tengan argumentos cuando quieran afectar tu iglesia. Te alabo, Rey, porque hasta ahora tú nos has permitido mantener en unidad, pero te ruego, Señor, que nos ayudes a mantener vigilantes, con los ojos abiertos, puestos en ti. Y en segundo lugar, quiero rogarte, Padre, que si en este lugar hay alguien que no tienes seguro si va a pasar la eternidad contigo, tú abras sus ojos. Padre, que le muestres en su corazón la necesidad real por ti. ¿Y por qué no, Rey? Que este sea el día en que Él empiece a ser parte de tu familia. Señor, por favor, si hay alguien en este lugar con esa necesidad, muéstrala, inquiétalo y no dejes que se vaya, que salga de este lugar sin antes haber solucionado ese tema. En el nombre de tu Hijo. Amén. Tenemos algunos anuncios, pero si tú estás aquí esta mañana y no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, puedes acercarte en algún momento a las personas que tienen las escarapelas y estas personas con todo gusto van a mostrarte a través de la Biblia lo que debes hacer para que puedas recibir el regalo de la salvación y para que puedas unirte a esta gran familia con Viva Norte. Muchísimas gracias.